Hola Marina, ¿cómo estás? Hola Gustavo, ¿cómo estamos? Todo perfecto por Ahí acá. le cambié la opción, así que fíjate porque cada vez que ingresen le puse que hay que admitirlo. ¿Mm? Bueno, la host todavía sos vos. Sí. Hola, hola. Hola Jorge. Ya le voy a dar OK al video. Ahí estamos. Ahí está. Vamos a esperar unos minutos para que se vayan conectando los participantes y ya Sí, cuando tengamos un faltan número todavía 5 minutos, así que perfecto. Hola Jorgito, hola Jorgito, ¿me escuchás? ¿Sí? Antonio Tilca. Hola, mi querido amigo Tilka. ¿Cómo Eh, le va mi querido amigo don Jorgito? Luis. Bienvenido, Tilka. Qué raro, che, ¿qué es esto? ¿Has visto lo que nos obliga la pandemia? Jorgito, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos, Gus? Me tengo que Amigo, poner ¿cómo los estás? lentes para ver. Bien, todo bien, bienvenido. Hay participantes de Gracias, muchas gracias. provincias. Santiago, Eh, San Luis, de Ushuaia también me han pedido el ID de la reunión, así que Perfecto, muy bueno. Ahora va a ser bueno. así la conexión. Y sí, es probable que durante unos cuantos meses tengamos que hacer nuestras reuniones científicas de esta manera. Lo bueno es que vamos a poder participar de varias. Ajá, tal cual, sin lugar a dudas. Va a faltar la fraternidad nomás, la reunión social, El tercer tiempo, el el tercer tercer tiempo. tiempo. De esa no te escapás, Jorgito, ¿no? No, no, esa es la que extraño Queda más. cuenta, queda cuenta esa, Esa es la que más que extraño. nos podamos juntar. Así es. Sí, pero Hola Jorge, hola a todos, buenas tardes, ¿cómo están? Aníbal, ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? bien, 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 bienvenido. Muchas gracias. Ya vamos a hacer la presentación oficial. Estamos aguardando unos minutos que estemos en horario. Sí, seguro, no hay apuro. Ya estás vos, así que bueno, es lo importante. Falta ver si se comparte bien la pantalla, eso es lo que falta ver, que nunca se sabe qué puede pasar. Bueno, confiemos que va a estar todo bien. Sí, Tenemos nuestra ingeniera a mano y a nuestro millennial coordinador informático, el doctor Paterlini, entre los dos lo van a resolver. me acordaba Jorge hace un rato que esta reunión Sí, la deberíamos haber hecho presencialmente el jueves 19 de marzo, que era justo el día previo a que se empezó la cuarentena, el aislamiento. O sea que si yo hubiera viajado y hubiéramos hecho, teníamos un caso con María Rosa para hacer en el hospital y demás, probablemente María Rosa y su marido me deberían haber adoptado y me quedaba ahí en Tucumán hasta que volviera a ver claro, al medio de transporte. tal cual, te hubieras quedado un tiempo en tu mano acá. Llevaría ya casi un mes, sí, un mes y pico. La verdad, qué inesperado esto. Aparte, ahora nos van atrasando, es como a los chicos, ¿viste? Que le van diciendo, no, la penitencia dura hasta tal fecha, y cuando se acerca la fecha, no, pero no te portaste suficientemente bien y dura más, y sigue, y sigue. Vaya a saber hasta Sí, cuándo nos tienen encerrados, ¿eh? sí, 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 tal cual, tal cual. La Yo no verdad que sé, es incierto hasta cuándo. yo no sé realmente porque y sin duda creo que todos vamos a estar de acuerdo en que la medida inicial de aislamiento ante la incertidumbre de cómo se comporta
virosis a la cual es la primera vez que estamos expuestos, creo que todos hemos estado de acuerdo en eso. Ahora, después de un mes, que son ya 2 periodos completos de incubación y de cursado de la enfermedad, y visto que los números parecen, por lo que uno charla con los infectólogos que trabajan así en su área, parecen ser muy favorables, creo que entrar fue fácil, ahora salir es difícil porque ¿quién le pone el cascabel al gato? Si después esto llega a rebotar, nadie va a querer pagar ese costo. Así es, tal Pero cual. Sí, bueno, era un poco lo esperado, ¿no? Al aplanar la curva, indudablemente el periodo se prolonga. O sea, eso era un poco lo que se sabía. Sí. Ahora no sabíamos y no sabemos hasta cuándo se va a prolongar. Sin duda. Yo de todas formas creo que en este mes hubo tiempo para que todos nos educáramos en algunos hábitos y costumbres nuevos que no teníamos en cuenta, y me da la impresión que por la densidad de población que tiene la mayoría de nuestro país, que salvo el área metropolitana de Buenos Aires, es una densidad de población baja relativamente, la constitución de la pirámide poblacional y el tiempo que todas las provincias han tenido de aumentar su capacidad de atención sanitaria, sinceramente yo soy optimista que el día en que esto se levante, que espero que sea lo antes posible, porque si no el costo en vidas que se va a cobrar, el impacto del no coronavirus, va a ser más alto que el impacto que vamos a tener, que si Dios quiere va a ser más bajo de lo esperado en pérdidas de vidas por la enfermedad, ¿no? Así que bueno, pero es difícil, salir es muy difícil, entrar es fácil, salir es difícil. Y que veremos qué es lo que va pasando. Es un día a día. Sí, sí, sí. Tal cual, tal cual. Sí, hoy en día te digo que en las comunidades científicas cardiovasculares es más preocupante lo que está pasando con respecto a la asistencia cardiovascular que con lo que pasa con el coronavirus. Sin duda. La consulta cardiovascular, la actuación en pacientes con infarto y demás ha caído drásticamente y eso puede llevar a un aumento de una mortalidad cardiovascular a expensa de cuidarnos del coronavirus. La verdad que es un sub y baja en donde el equilibrio es... Hola. Hola, hola. Sí, Jorge. Ah, bien. No había dejado de escuchar yo. Te estoy ¿Quieren poniendo que...? a vos y al doctor Damonte en Ujú. altavoz. Bueno. Ok, Bueno, no sí, sé yo si... ahí puedo hablar bien. Gracias. Perfecto. Bueno, apenas han pasado 2 minutos de las 7. Esperamos 3 minutos más y comenzamos, ¿les parece? Yo estoy disponible cuando quieran, así que no tengo inconvenientes. Bueno. A lo mejor, si quieren, intentamos ver si se comparte bien la pantalla, aunque esté primero la presentación de la página de la sociedad, pero quizás, Jorge, si querés, podemos intentar compartir mi pantalla, a ver si aparece. Bueno, me parece buena idea. Mientras esperamos, fíjate si la podemos compartir. En teoría Sí. la estoy compartiendo. Ahí está, Sí, perfectamente, se Aníbal. ve. Lo que Ok. sí, digamos, ahí, desde ahí, fíjate si podés hacer la presentación, ver presentación, para que se vea pantalla completa. Ahí está, Creo Ahí que está. sí, perfecto. creo que está bien. Perfecto, Así perfecto. que bueno, yo la dejo de compartir ahora para que se inicie con la presentación de la página web que se va a hacer primero que la presentación y después vuelvo, porque por lo que veo fue exitoso el intento. Ujú. Sí, sí, está todo en orden. Ok, bárbaro. Perfecto. ¿Cuántos asistentes tenemos? Como más de 40 ya, Marina. 41 van, sí.
Bueno. Bueno. Siguen ingresando, pero me parece que ya estaríamos, ¿no? ¿Por qué? Sí, ahí te comento porque me están entrando los mensajes chinos, que es nuestro informático, el coordinador. Hay un doctor Ibáñez que no está pudiendo entrar. Ah, ¿no escucha? Contéstale que tiene que apretar un icono del sonido. Bueno, vamos a dar comienzo, ¿le parece? Buenas tardes a todos, bienvenidos a la primera reunión científica de la Sociedad de Cardiología de Tucumán. Esta reunión científica la llevamos a cabo conjuntamente con el servicio de hemodinamia del Hospital Zenón Santillán de nuestra provincia, cuyo jefe de servicio es la doctora María Rosa Imat, junto con el doctor Alejandro Martínez, que es el staff del servicio, han colaborado para llevar adelante esta reunión. Nuestro invitado de hoy es el doctor Aníbal Damonte. Todos creo que lo conocen. El doctor Damonte es jefe del servicio de cardiología intervencionista del Instituto Cardiovascular de Rosario y es expresidente del Colegio Argentino de Cardiología Intervencionista. El tema que va a abordar el doctor en el día de hoy es el intervencionismo en la cardiopatía estructural, y el título de su charla es El cierre de la orejuela con dispositivo. Le agradecemos la presencia y su buena predisposición al doctor Aníbal Damonte por acompañarnos en esta ocasión. Antes de darle la palabra al doctor Damonte, le vamos a ceder un espacio a la ingeniera Marina Sánchez. Ella es directora de la empresa ID Consultoras y Comunicaciones, que es una empresa que colabora con la logística de la Sociedad de Cardiología, que nos va a presentar la nueva página web, que incluso nos va a orientar cómo poder actualizar nuestros datos y la dinámica que tiene la nueva página. Así que sin demorar mucho tiempo, Marina, te cedo la palabra para que nos des la introducción acerca de la nueva página, ¿sí? Bien, bien. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Les cuento un poquito. Nosotros desde hace varios años ya venimos realizando la comunicación de la Sociedad de Cardiología y hemos trabajado ya desde el año pasado en una idea de renovar el sitio web. Yo ahí les voy a empezar a compartir la pantalla, no sé. Y les voy a contar un poquito de qué se trata, cuál es la idea de esta página web. Mientras tanto estoy siendo la moderadora del grupo, así que tengo que admitir a medida que van entrando los participantes. La idea es que la Sociedad de Cardiología empiecen ustedes a tener mayor movimiento en la página web y seguramente ustedes les estarán llegando algunos envíos de informativos, pero la idea es que tengan, digamos, más información que va a estar cargada en el sitio web. Bueno, les cuento un poquito desde la parte institucional. Ustedes podrán ver, bueno, está lo que es la historia, el comité, el estatuto y los beneficios del socio. Un poco sobre los beneficios del socio, ahí el doctor Jorge Tazar después puede ampliar un poco el tema, pero que viene de la mano de la Federación Argentina de Cardiología, todos los beneficios. A la página la hemos desarrollado pensando en lo que son las actividades científicas, porque ya desde hace muchos años se viene haciendo también la cobertura de cada una de estas actividades. Entonces la idea era que esto sea como una bitácora de información, donde si ustedes se quieren remontar a hace 2 años, cuál había sido la temática o quién había sido el disertante de una determinada actividad científica, esté en la página web. Por otro lado, las jornadas que, como ustedes saben, la sociedad tiene las jornadas Calchaquíes, que se hace todos los años en septiembre, entonces también ahí ir subiendo información para que no llegue el mes de agosto, septiembre, y recién se tenga uno que estar enterando de todo lo que está pasando, o de todo el trabajo que está haciendo la sociedad por detrás. Entonces, la idea era darle una importancia a la sección de las jornadas para que
puedan ir teniendo las actualizaciones. Entonces, si ustedes todas las semanas o cada 15 días ingresan al sitio web, van a poder ver esta sección, que ya la voy a comentar un poquito de qué se trata. Por otro lado, las actualizaciones científicas, también todos los que son miembros de la sociedad pueden participar enviando material a la Sociedad de Cardiología para que nosotros lo podamos publicar y podamos ir actualizando constantemente a todos los socios. Esa es un poco la idea. Por otro lado, bueno, las novedades en sí, que las novedades tienen que ver no tan solo con la Sociedad de Cardiología, sino con el mundo de la cardiología. Entonces ahí se va un poco, se va copiando información de la federación, de distintos, digamos, lugares de donde se recopila. Y por otro lado, la sección de asociarse y la sección de contacto. Bueno, como podemos ver, acá es donde aparece la primera información, la más importante, entonces de un solo vistazo ustedes pueden tener todo lo que va sucediendo y lo más importante. Por otro lado, las redes sociales en las cuales también estamos activos, tenemos Facebook, en el cual estamos brindando todo tipo de información y estamos respondiendo las consultas y los mensajes, y el canal de YouTube. El canal de YouTube puntualmente fue una idea del doctor Tazar del año pasado de arrancar con estas entrevistas exclusivas con expertos, donde hay una sección destacada en la página donde podemos ver que están las distintas entrevistas. Entonces, un poco la idea es ir subiendo más entrevistas, por eso se generó este canal de YouTube. Hasta ahora, digamos, son 5 las entrevistas que están y que están a disposición como material de actualización también. Por otro lado, todo lo que es la parte administrativa, ¿bien? Donde están los horarios, la dirección, el WhatsApp. La sociedad tiene ahora un WhatsApp desde el cual ustedes pueden directamente agendarlo y pedir algún tipo de información. Puntualmente ya vamos a ver la sección de asociarse, que es la parte más importante que se ha generado de la web. Por otro lado, el comité, todo el comité, una suscripción a un newsletter, lo cual toda la semana, todos los meses estamos enviando información resumida de todo lo que, de las actividades, las acciones que hace la sociedad y también de la información que lo cree pertinente también. Entonces es importante que si ustedes no están en la base de datos, a través de simplemente dejando su correo ahí, van a poder recibir todos los meses esta información. Como les decía, esta sección importante de las jornadas calchaquíes, donde ya tiene fecha, que entiendo, digamos, que por ahora sigue vigente, que es la del 26 de septiembre, se van a realizar las jornadas calchaquíes, las 2020. Siempre en el mismo lugar, y un poco acá es invitando y motivando a todos los miembros también, poniendo una galería de fotos de lo que sucedió el año pasado. También la cobertura y un video de lo que fueron las jornadas y los certificados online, porque ahora la sociedad tiene esta modalidad con el objetivo, digamos, de minimizar también el uso del papel, la posibilidad de realizar, de descargar cada uno su certificado. Por eso es que la página se va a volver, digamos, como el motor más importante para la sociedad en cuanto a la información. Desde acá van a poder descargar el certificado, van a poder ver las jornadas, suscribirse a la información y todo lo que sea necesario. Por otro lado, las actividades científicas, como le había comentado, que van a estar ordenadas, entonces esa es un poco la idea, como por ejemplo la reunión de hoy. Y un formulario de contacto. Ahí hay alguien que no cerró el micrófono, me parece. Ahí está. Sí. Bien. Bueno, mientras yo estoy conversando con ustedes, estoy tratando de admitir a los nuevos asistentes que están ingresando. Bueno, por otro lado, acá lo más importante y en donde vamos a hacer hincapié es en esto que hablábamos de la actualización de la información. Hoy la página web tiene una sección donde uno puede ingresar, vamos a ingresar ahora, donde va a poder, acá dejando su email, si no ha sido creado el usuario, va a poder registrarse y va a poder acceder a determinada información, que para nosotros es de vital importancia para poder generar la base de datos de todos los asociados y que todos los datos del asociado estén
estén de alguna manera actualizados. Acá, como ustedes pueden ver, no sé si ven ahí abajo, bien, tienen el número de asociado. Estamos en una versión de prueba, por decirlo de alguna manera, ya que la idea es, todavía no está lanzada esta sección, pero era un poco mostrarle a ustedes de qué se trata. Cada uno de los socios va a tener un número y va a poder ver su cuenta. Podemos entrar a la cuenta o podemos enviar un formulario de datos también. Bien, vamos a ingresar entonces a enviar un formulario de datos, donde el objetivo es que todos ingresen y dejen los datos. Se ha generado este formulario con la idea de que ustedes puedan ingresar y dejar todos sus datos. La fecha de egreso, datos laborales, y nosotros poder completar la planilla de base de datos de todos los socios, así la tengamos al día. Esa es un poco la idea de esta sección. Por otro lado, vamos a volver acá a la sección. Acá se abre una sección de opciones. Podemos entrar a la cuenta, lo voy a abrir en otra página, podemos ver los planes para asociarse. Hoy en día todos están asociados a través del colegio médico, sin embargo, también hay una opción que tiene la página, si uno se quiere asociar y no pertenece al colegio médico, de poder asociarse. Entonces puede encontrar el plan que más le convenga, ¿bien? El plan que más le convenga. Bueno, hay un solo plan, en realidad es para médico cardiólogo, o si no, los adherentes, y pueden asociarse. Esto, digamos, trabajaría como un carrito de compras, y la idea es que puedan pagarlo en la sociedad, o que lo puedan hacer a través de transferencia bancaria. Para eso entiendo que la sociedad está trabajando en tener una cuenta en el banco, o a través también de un mercado pago, que es lo que estamos trabajando. A través de eso directamente va a ser bastante automático el sistema, y va a permitir que el usuario, o sea, el asistente, pueda recibir todo el material, pueda tener todos los beneficios que necesitan para ser miembro de la sociedad. Esa es un poco la idea más importante. Más allá de que estén por medio del colegio, es importante que ingresen y dejen sus datos, sin necesidad, digamos, de asociarse a ningún paquete, porque todo eso ya la parte administrativa de la sociedad ya lo va a manejar internamente. Pero sí es importante los asociados. Bueno, y por otro lado, mostrarle, bueno, las actividades científicas, todas las actividades científicas que se están haciendo. Entonces, la página realmente ahora está completa y tiene todo para el asociado. Esa es un poco la idea de, uno puede buscar acá, por ejemplo, ponemos la palabra reunión, entonces yo puedo buscar las distintas reuniones que se vienen realizando, y acá me va a dar un listado de resultados. Las formas de contacto de la sociedad, como ustedes pueden ver, acá abajo, al costado, sería inferior derecho, tienen el WhatsApp, o sea que directamente pueden hacer clic ahí y comunicarse con la sociedad. Y a través también de un formulario de contacto. Bueno, básicamente eso sería, digamos, mostrarle a grandes rasgos el nuevo sitio web, y esta sección que es nueva, es importante, ¿bien? Es importante que ustedes envíen material a la sociedad para que se las pueda subir a la página web. Todos los socios que están enviando material estamos publicando en la página web también de la sociedad. Perfecto. Bien. Bueno, muchísimas eso sería, gracias. no sé si hay alguna pregunta. Sí. Bueno, en todo caso, ¿se escucha? ¿Sí? Así. En todo caso, las preguntas las podemos transmitir en forma escrita a través del chat, y avanzamos con la reunión. Así que muchísimas gracias, Marina. No, muchas La gracias verdad a ustedes. recordar dos puntos. Uno es incentivarlos a los socios
de ingresar sus datos para tener actualizados los datos en la Sociedad de Cardiología, y todos aquellos que se quieran asociar, está abierta la inscripción. Y segundo, todos los participantes obviamente llenan los datos también para que esta reunión científica pueda otorgar los certificados que corresponden, que es una reunión científica que va a ser grabada y va a quedar en la actividad estatutaria de la sociedad. Eso también es importante que sepan que si las reuniones se van a realizar a través de esta plataforma, nosotros vamos a grabarla y luego la vamos a difundir también a todos los socios. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Gracias a vos, Marina. Bueno, vamos a entrar entonces ya a la reunión científica. De nuevo le damos la bienvenida al doctor Damonte. Como hemos dicho, el doctor Damonte se va a referir acerca del tratamiento intervencionista en cardiopatías estructurales, específicamente al cierre de la orejuela con dispositivo percutáneo. También, de paso, aprovecho para cederle el host, a nuestro coordinador informático, el doctor Gustavo Paterlini, quien va a ser el que va a moderar la charla a través de virtualmente, digo. Para aquellos que quieran ir pensando o haciendo preguntas, en la parte baja de la pantalla, sea del celular o del teléfono, van a encontrar un icono que dice chat. Bueno, por favor, ahí pueden ir ingresando las charlas, las preguntas. Si bien vamos a tener un grupo de panelistas que ya están determinados, que lo va a presentar el doctor Paterlini, pueden ingresar las preguntas o comentarios en ese icono que dice chat, ¿sí? Que es en la parte baja. También recomendar que mantengan cerrado el micrófono por una cuestión de que sea más normal nuestra comunicación. Así que sin más, doctor Aníbal Damonte, le damos la bienvenida. Muchísimas gracias por compartir esta reunión con nosotros, lo escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos. No sé si Gustavo tenía que presentar primero al panel o él tenía que presentar algo, o empiezo directamente yo con la presentación, como quieran, como lo tengan organizado ustedes. No, empieza con tu charla y después el doctor Paterlini va a ir habilitando a los panelistas. Bueno, muy bien. Entonces, de vuelta, buenas tardes a todos. Mi agradecimiento a la Sociedad de Cardiología de Tucumán por la invitación a participar en este nuevo formato virtual de actividad científica. Al doctor Gustavo Paterlini, que va a coordinar esto. Por supuesto, Jorge, gracias a vos. A la doctora María Rosa Aymat, que me había invitado a hacer un caso allá el 19 de marzo, que lo tenemos pendiente. Así que, bueno, espero que la presentación sea de utilidad. Vamos a ver si puedo compartir la pantalla como habíamos probado antes. No sé si la tienen ya ustedes ahí, el primer slide, que es el título, el cierre percutáneo de la orejuela auricular izquierda. ¿Lo están viendo bien? Perfecto, bueno, muy bien. Entonces, para avanzar con la presentación, no tengo conflictos de interés relacionados con esta presentación. Y yo lo tengo organizado de la siguiente manera. Vamos a ir a través de una introducción en la cual vamos a ver el contexto clínico, en el cual el cierre percutáneo de la orejuela auricular izquierda se constituye en una alternativa para el manejo del stroke o la embolia sistémica en los pacientes con fibrilación auricular. Vamos a repasar el sustento que nos muestra que la orejuela auricular izquierda es una fuente de cardioembolia en fibrilación auricular, los resultados de los estudios clínicos, es decir, la evidencia disponible y las indicaciones de cierre de orejuela auricular izquierda para llegar a unas conclusiones finales. Todos nosotros sabemos que la fibrilación auricular es la arritmia cardíaca más frecuente en la práctica clínica y que es causa mayor de morbimortalidad debido al stroke cardioembólico, que es responsable del 15 a 20% de los strokes isquémicos, y desde hace muchos años, desde Framingham, que los pacientes con fibrilación auricular tienen 5 veces más riesgo de stroke que los pacientes sin fibrilación auricular, que la incidencia se aumenta con la edad, y que también tenemos muy claro que la piedra fundamental de la prevención de la cardioembolia es la anticoagulación oral. Desde inicios de la década del 90, cuando los estudios mostraron que reducían un 64% aproximadamente la tasa de stroke anual contra el placebo. Pero también aprendimos a lo largo del tiempo que los antagonistas de la vitamina K
como todos sabemos, tienen algunas limitaciones enumeradas aquí en estos 4 ítems, y que a pesar de la introducción de los nuevos anticoagulantes orales no antagonistas de la vitamina K, los beneficios de los mismos pueden ser contrarrestados en la práctica clínica por los riesgos de sangrado que aún persisten. Y simplemente a manera de resumen he puesto este slide con lo que podemos considerar algunas limitaciones de los nuevos anticoagulantes, sean inhibidores directos de la trombina o antagonistas del factor 10 activado, y vemos a la izquierda como a través de los diferentes estudios que evaluaron los nuevos anticoagulantes contra la warfarina, aún en el contexto de un ensayo clínico controlado, la tasa de discontinuación de uno o del otro sigue siendo alta, 20 a 30%. Y como vemos a la derecha, si bien todos ellos demostraron disminuir el sangrado intracraneano con respecto a la warfarina, la tasa de sangrado mayor anual sigue siendo del 2 al 3%. Quizás por eso, a pesar de los beneficios, sin dudas, de la introducción de los nuevos anticoagulantes orales, cuando nos ponemos a ver qué pasa en la vida real, y podemos tomar como ejemplo el registro Garfield, en el cual nuestro país ha participado muy activamente, con más de 50.000 pacientes, si vemos en celeste la utilización de antagonistas de la vitamina K, en naranja los nuevos anticoagulantes orales, en verde la antiagregación plaquetaria y en violeta nada, vemos cómo a través de las diferentes cohortes en la utilización, la penetración de nuevos anticoagulantes ha aumentado, y el porcentaje de pacientes anticoagulados ha aumentado de un 57% a un 71%, sigue existiendo alrededor de un 30% de pacientes que o no reciben nada o reciben algún antiagregante plaquetario, lo cual sabemos que no es una estrategia efectiva para la prevención de un evento tan devastador como el stroke cardioembólico. Y la realidad de nuestra región, Latinoamérica, y de nuestro país, tomando datos del mismo registro, es que 60% de los pacientes con fibrilación auricular paroxística o permanente reciben alguna forma de anticoagulación, pero 40% de los pacientes, por diferentes motivos, y esto se puede optimizar por supuesto, no reciben ningún tipo de anticoagulación. Con respecto a cuál es la evidencia del rol que juega la orejuela auricular izquierda como fuente embolígena en pacientes con fibrilación auricular, ya desde hace muchos años se sabe a través de estudios con ecocardiografía transesofágica, autopsia o evaluaciones intraoperatorias que en pacientes con fibrilación auricular no valvular, el 90% de los trombos localizaron en la orejuela auricular izquierda. Es por eso que la estrategia del cierre percutáneo de la orejuela auricular izquierda surgió como una alternativa para determinados pacientes que en primera instancia tengan una contraindicación o una dificultad para el tratamiento anticoagulante. Hay diferentes dispositivos, 2 de ellos son los que más han sido evaluados en el mundo y son más utilizados en el mundo, que es el dispositivo de Watchman, aquí a la derecha, que como pueden ver ustedes, parece una semiesfera, que cierra, ocupa la orejuela auricular izquierda, y el dispositivo que primero se introdujo en nuestro país hace ya 10 años atrás, o un poquito más de 10 años, el Amplatzer Cardiac Plug y su nueva generación, el dispositivo Amulet, que tiene un doble mecanismo de acción, un lóbulo que se ancla en el cuello de la orejuela auricular izquierda y un disco que cierra la boca de la orejuela auricular izquierda. Es una variante, digamos, dedicada al cierre de la orejuela auricular izquierda de los dispositivos que usamos para el cierre de comunicaciones interauriculares, interventriculares o foramen oval permeable. ¿Cuál es la evidencia que disponemos? Y vamos a repasar. Los primeros estudios randomizados fueron de cierre de orejuela auricular izquierda contra warfarina, en pacientes que precisamente no tenían una contraindicación para recibir warfarina, ya que dentro del protocolo durante 45 días aún los aleatorizados al cierre percutáneo recibían warfarina, y son los estudios PROTECT-EIF y PREVAIL. Fueron 2 estudios de no inferioridad contra la warfarina. El primero de ellos, el PROTECT-EIF, este estudio tuvo un punto final primario de eficacia, que era
la incidencia de muerte, stroke o embolia sistémica, en rojo el grupo control warfarina, en verde el grupo aleatorizado al cierre percutáneo de la orejuela auricular izquierda, la hipótesis de no inferioridad en términos del punto final primario de eficacia no solamente se demostró, sino que también se observó que a 4 años del seguimiento había una incidencia del 40% menor de estos eventos combinados en el grupo que recibió un tratamiento local con respecto al grupo que recibió warfarina. Con respecto al punto final primario de seguridad, fíjense de vuelta en verde, cierre de orejuela, en rojo warfarina, hubo durante la primera semana un costo a pagar relacionado con algunos eventos adversos que veremos después relacionados a la intervención, como en cualquier intervención. Sin embargo, en el seguimiento ya no existe más una diferencia, las curvas se van acercando y amesetando, de tal forma que a 4 años del seguimiento no hay diferencia en términos de seguridad entre una y otra estrategia. Lo del piso 1 que ya casi subimos. Muy bien. En esta diapositiva podemos ver el metaanálisis que combina los dos estudios, el PROTECT-EIF y el PREVAIL, en un seguimiento a 5 años que publicó el doctor Vivek Reddy en JACC en el año 2017, donde, de vuelta del metaanálisis, la conclusión que surge es que el cierre percutáneo de la orejuela auricular izquierda no es inferior en términos de prevención del stroke con respecto a la warfarina, con menor mortalidad y sangrado. Acá podemos ver un beneficio muy significativo en términos de reducción del sangrado intracraneano, en términos de reducción de la muerte cardiovascular o de cualquier causa, y del sangrado mayor no relacionado al procedimiento. Quizás buena parte de este impacto tenga que ver con lo que vemos en el gráfico de barras a la derecha, con un 55% de reducción del stroke incapacitante en el grupo de cierre de orejuela versus el grupo que recibió warfarina en el grupo control. Esto que surge de los ensayos randomizados, PROTECT-EIF y PREVAIL, vemos que se reproduce también en los registros. Y aquí quiero compartir con ustedes un registro con el mismo dispositivo de Watchman en pacientes ya no como los que se seleccionaron para los estudios randomizados que podían recibir warfarina durante 45 días, que era el esquema de digamos, tratamiento antitrombótico post-procedimiento. Después podremos discutir sobre eso en el panel. Acá eran pacientes ya que el 62% eran no elegibles para anticoagularse. No solamente el éxito del procedimiento fue muy alto en este registro europeo de más de 1000 pacientes, sino que la tasa de complicaciones fue bastante menor que en los estudios randomizados PROTECT-EIF y PREVAIL, y en el seguimiento de estos pacientes, teniendo en cuenta la tasa de stroke esperado o de stroke y accidente isquémico transitorio esperado con respecto al observado al año del seguimiento, fíjense que hay una reducción del riesgo del 81% y del 83%, y teniendo en cuenta también la chance de sangrado mayor de estos pacientes, de acuerdo al score de Hasbled, hay una reducción del riesgo al año entre lo esperado y lo observado del 52% de sangrado mayor. Esto que vimos con respecto al dispositivo de Watchman, vamos a ver acá que se reproduce con el otro dispositivo más utilizado en nuestro país, que es el dispositivo Amplatzer, y vemos aquí en este registro que incluyó más de 1000 pacientes publicados en Eurointervention con alto riesgo cardioembólico de acuerdo al score de Church-Bass y alto riesgo de sangrado de acuerdo al Hasbled. Nuevamente el éxito del procedimiento es muy elevado, 97.3%, y acá a la derecha podemos ver que los eventos adversos relacionados con la intervención son realmente muy bajos. Fíjense ustedes que los eventos clínicos duros, como puede ser la mortalidad relacionada a una intervención o el stroke relacionado a la intervención, están por debajo del dígito. También este registro europeo demostró, igual que con el dispositivo de Watchman, que para una población de pacientes que habíamos dicho de alto riesgo cardioembólico, la tasa de stroke observada en el seguimiento fue 60% menor que la tasa de stroke esperada, y la tasa de sangrado observado también fue 61% menor que la tasa de sangrado esperado de acuerdo al score de Hasbled.
También con el dispositivo Amplatzer, ya con su segunda versión, en el año 2019 presentó el doctor David Hirick Smith y publicó este año en European Society of Cardiology otro registro con más de 1000 pacientes, de vuelta de alto riesgo de sangrado y con contraindicación para la anticoagulación oral, resultados similares al registro previamente referido, evidenciándose que a 2 años de seguimiento para una tasa de stroke esperada, de acuerdo al CHAS-BAX, del 6.7%, la tasa de stroke observada fue 68% menor. De vuelta, estos no son datos de estudios randomizados, estos últimos que hemos visto son registros, pero son consistentes con los hallazgos de los estudios randomizados. Yo no puedo dejar de mencionar aquí lo que fue nuestra experiencia inicial en Latinoamérica, que tuve la oportunidad de presentar en el año 2013 durante el TCT, en representación de un grupo de colegas de toda Latinoamérica que nos habíamos involucrado voluntariamente en un registro iniciado por nosotros mismos sin ningún tipo de sponsoreo, y de alguna manera lo que se reprodujo fue lo que vimos en otros registros internacionales. Para una población de pacientes que tenían un CHATS en ese momento promedio de 3.15, es decir, una tasa de stroke anual observado esperada de casi el 6%, en el seguimiento de la totalidad de los pacientes en una mediana de 12.5 meses, no tuvimos stroke ni accidente isquémico transitorio, reproduciendo lo que la experiencia internacional demostraba. En cuanto a la seguridad del procedimiento, publicamos en el año 2016 en la revista Argentina de Cardiología Intervencionista, tomando solamente centros que estaban en la curva inicial, es decir, que habían hecho los primeros 5 pacientes o menos de 5 pacientes, y fíjense ustedes que para una población de pacientes de vuelta de alto riesgo de stroke y alto riesgo de sangrado, que es lo que tratamos en Latinoamérica, la tasa de implante exitoso fue del 100%, no tuvimos eventos clínicos duros, no hubo mortalidad, no hubo accidente cerebrovascular o accidente isquémico transitorio, y los derrames pericárdicos que hubo, que fueron similar a las cohortes iniciales del estudio PROTECT-IF o el registro europeo inicial, simplemente condicionaron la necesidad del drenaje percutáneo de ese derrame mediante pericardiocentesis y la observación con 2 días adicional de seguimiento intrahospitalario, pero sin necesidad de ningún otro tipo de intervención. Una de las incógnitas que se fue planteando en los últimos años es que cuando se comparó inicialmente contra warfarina, la alternativa de un cierre percutáneo, recién se estaban introduciendo en la práctica clínica los nuevos anticoagulantes. Si yo no me equivoco, en nuestro país el primero que se introdujo fue el dabigatran en el año 2010, y la primera publicación de PROTECT-IF, es decir, cierre de orejuela versus warfarina, fue en el 2009. Es decir, que quizás esos estudios que mencionamos, PROTECT-IF y PREVAIL, hoy en día están desactualizados. Entonces, era importante ver qué es lo que pasa en una estrategia local de prevención de la cardioembolia utilizando el cierre percutáneo con uno u otro dispositivo versus los nuevos anticoagulantes orales. Y el año pasado, durante el Congreso de la Sociedad Europea de Cardiología, se presentó este estudio, el estudio Praga 17, es un estudio multicéntrico en el cual participaron 10 centros de la República Checa, que enrolaron 415 pacientes randomizados a tratamiento de prevención de la cardioembolia con nuevos anticoagulantes orales versus el cierre percutáneo de la orejuela auricular izquierda. Como dispositivo en este estudio se podía usar tanto Amplatzer como Watchman, se usó 60% de Amplatzer, 40% de Watchman, pero la recomendación con respecto a nuevos anticoagulantes podía ser cualquiera de ellos, pero el 95% había una recomendación de usar apixaban. En el 95% de los casos se usó apixaban. Este estudio tenía como hipótesis la no inferioridad del cierre percutáneo con respecto a los nuevos anticoagulantes orales en un punto final primario que incluyó mortalidad, stroke, embolia sistémica, sangrado mayor o eventos adversos relacionados a la intervención. Fíjense ustedes nuevamente, en rojo el cierre de la orejuela auricular izquierda, en azul
la utilización de nuevos anticoagulantes orales, y de manera similar a lo que ocurrió cuando se lo comparó contra warfarina, la hipótesis de no inferioridad quedó comprobada para el punto final primario, que era el compuesto de esos diferentes eventos clínicos. Fíjense que no hay diferencia tampoco en términos de stroke o accidente isquémico transitorio, ni de muerte cardiovascular, ni de sangrado significativo globalmente. Cuando se consideró el sangrado significativo no asociado a la intervención, vemos como en rojo hay una diferencia numéricamente favorable para el cierre de la orejuela versus la anticoagulación oral, pero por supuesto el estudio no tuvo la potencia para evaluar la diferencia entre una y otra estrategia de intervención para cada uno de los eventos individuales, sino para el punto final compuesto que vimos previamente. Con respecto a las indicaciones, luego de las guías de la Sociedad Europea de Cardiología del año 2012, algunos de los autores de esas guías publicaron en el 2013 un consenso de indicaciones. Dentro de ellos estaba John Kamm, autor principal de las guías, y consideraron que un stroke recurrente, a pesar de un paciente bien anticoagulado, o el sangrado intracerebral previo, o el sangrado digestivo recurrente de causa no tratable, comorbilidades como puede ser la angiopatía amiloide cerebral, coagulopatías o intolerancia a los nuevos anticoagulantes orales, como insuficiencia hepática o renal severa, entre otros, seguirían algunas de las indicaciones en la práctica. Sin embargo, yo querría hacer hincapié en algunas de ellas en las cuales creo que la controversia es menor, y es esto que nadie quiere ver, como podemos ver en la tomografía, a un paciente con fibrilación auricular que venía cumpliendo su tratamiento anticoagulante y que se presentó hace ya muchos años en nuestra institución con un sangrado intracerebral. Obviamente el neurólogo contraindicó en ese momento la continuación o reiniciación de la anticoagulación, y como pueden ver aquí, estamos cerrando la orejuela izquierda, liberando el lóbulo del dispositivo, y acá tenemos en la foto la liberación ya del dispositivo completo con su lóbulo y su disco sellando la orejuela auricular izquierda. En estos procedimientos, para nosotros el ecocardiografista es un aliado indispensable. Este procedimiento podría hacerse prácticamente sin fluoroscopía, pero desde la punción transeptal en adelante, el ecocardiograma transesofágico, fundamentalmente en algunos centros, pero con muy poca penetración subcentro y eco intracardíaco, el ecocardiografista cumple un rol fundamental, y aquí estamos viendo claramente cómo el lóbulo y el disco sellan a la izquierda totalmente con una configuración perfecta, la orejuela auricular izquierda, con ausencia a la derecha total de flujo a la orejuela. Acá en rojo vemos el flujo preservado a la vena pulmonar superior izquierda. ¿Y qué es lo que sabemos? ¿Qué datos hay de manejo de prevención de la cardioembolia en pacientes con sangrado intracerebral previo? La verdad que estudios randomizados todavía no hay, y hay uno en curso que hasta donde yo sé no está publicado. Por eso a veces recurrir a otros datos que son evidencia menos fuerte, pero evidencia al fin. Este es un estudio publicado en 2017 de Dinamarca, de 3 centros de Dinamarca, donde aparearon 2 grupos de pacientes post sangrado intracerebral, de acuerdo a características, de acuerdo a un score de propensidad, en cierre de orejuela o tratamiento estándar. El tratamiento estándar podía ser no recibir ningún anticoagulante nuevamente en el 44% de los casos, y vean ustedes la curva de sobrevida libre de eventos como stroke, sangrado mayor o mortalidad. Hay claramente una diferencia favorable en términos del cierre de la orejuela auricular izquierda con respecto al tratamiento estándar en estos pacientes, con un impacto muy importante en la reducción relativa tanto del punto final compuesto como de cada uno de los componentes del mismo. Quizás una indicación que es provocativa, más para discutirla nosotros a los pacientes con una estenosis aórtica severa, se los envía a operar o a realizar un implante valvular transcatéter para quebrar la evolución natural de la enfermedad. Y estos pacientes muy frecuentemente tienen fibrilación auricular asociada fundamentalmente cuando hablamos de pacientes de alto riesgo quirúrgico. Vemos acá datos de los estudios Partner 1A
y uno ve y de core valve de alto riesgo o riesgo extremo, alrededor de 40-45% de prevalencia de fibrilación auricular o de nueva fibrilación auricular post procedimiento, pero también son pacientes frágiles con un riesgo de sangrado no despreciable por sus propios antecedentes. Fíjense que independientemente en Partner 1 cohorte A, en blanco TAVI, en rojo cirugía, independientemente de la intervención, existe desde entre los 30 días y el año un riesgo de 5 a 6% de sangrado mayor. Y esto nos genera, la verdad es que una responsabilidad en decir, bueno, cambiamos la historia natural de la valvulopatía aórtica y el paciente queda expuesto muchas veces por no anticoagularse al riesgo de un stroke que lo incapacite de manera definitiva o lo mate, y si se anticoagula un riesgo de sangrado. Si vemos cuál es la etiología del stroke en virtud del tiempo en los pacientes por TAVR, de acuerdo a este estudio de Stefan Windecker, en las primeras 24 horas sin duda tiene que ver con la intervención, pero luego de las 24 horas y hasta el mes, fundamentalmente la nueva fibrilación auricular, y entre el mes y el año la fibrilación auricular permanente son la causa fundamental de stroke, y luego cuando lo comparamos con un grupo macheado de pacientes de similar edad, género y factores de riesgo, ya depende de la carga aterosclerótica del paciente. Por eso ya en el año 2012 se publicaron los primeros case reports de cierre de orejuela auricular izquierda para prevención del stroke en pacientes con FA post-TAVI. Nosotros en el año 2016 tuvimos oportunidad de hacer nuestro primer caso, mejor dicho en el año 2015, y lo presentamos en 2016, un paciente de 83 años con un reemplazo quirúrgico de la válvula aórtica en el 2005, que era portador de una FA permanente, que tuvo una disfunción de su prótesis quirúrgica. En el 2014 le hicimos un TAVI valve-in-valve, y el paciente siguió anticoagulado por su FA hasta que en el 2015 sangró, un sangrado mayor gastrointestinal secundario a una lesión gástrica de Delafroix, tratada endoscópicamente, pero considerada de alto riesgo de sangrado. Nuevamente el ecocardiografista nos brindó toda la información de dimensiones de la orejuela auricular izquierda, y como vemos acá en el paciente donde está el anillo de la prótesis quirúrgica que había disfuncionado, una válvula core valve en posición valve-in-valve, y un dispositivo cerrando la orejuela auricular izquierda, lo cual determinó que posteriormente este paciente pudiera abandonar la anticoagulación y no volvió a tener sangrados digestivos. Es simplemente una reflexión que es otra de las indicaciones a tener en cuenta. ¿Cuál es la penetración en el mundo luego de los resultados de los estudios clínicos? Y fundamentalmente estos datos son de Estados Unidos, del Registro Nacional de Intervenciones Cardiovasculares, en lo que se refiere al registro de cierre de orejuela auricular izquierda. Fíjense ustedes que desde marzo del 2015 la FDA aprueba el dispositivo de Watchman como alternativa a la anticoagulación oral. Y fíjense ustedes que desde diciembre del 2015, en que empieza este registro, hasta diciembre del 2018, esta curva exponencial muestra la creciente penetración de la práctica en los Estados Unidos. En 3 años, casi 40.000 pacientes fueron tratados, más allá de los registros, más allá de los trials, en la práctica clínica cotidiana. Y esto es importante ver cuál es el perfil. Bueno, eran perfil de vuelta pacientes de alto riesgo de cardioembolia, incluso un CHA2-VASc de 4.6, bastante mayor que el de PROTECT-EIF, PREVAIL o el registro Evolution, también con una chance de sangrado muy alta. Y en esta resultados de un registro de la práctica cotidiana, donde los centros que participaron hacían en promedio 10 casos por año, fíjense ustedes que el procedimiento resultó tan exitoso, en rojo 98.3%, y tan seguro como podemos ver aquí en términos de eventos adversos relacionados a la intervención, como lo que se vio en los estudios clínicos randomizados. Por último, las conclusiones a las que quisiera llegar es que la racionalidad del cierre percutáneo de la orejuela auricular izquierda en pacientes con fibrilación auricular se basa en la evidencia que el 90% de los trombos se originan en ella. Vimos que diferentes registros contemporáneos de manejo de la anticoagulación oral muestran la necesidad de una alternativa no farmacológica para la prevención del stroke relacionado a la fibrilación auricular.
Vimos que existe evidencia creciente y consistente de estudios randomizados con seguimiento a largo plazo y de registros multicéntricos que apoyan fuertemente el cierre de la orejuela auricular izquierda como alternativa a la anticoagulación oral, y que datos recientes demuestran también la no inferioridad del cierre percutáneo de la orejuela auricular izquierda versus los nuevos anticoagulantes orales no antagonistas de la vitamina K en la prevención de eventos mayores cardioembólicos y sangrados mayores. Con esto no me queda más que agradecerles y dar lugar al tiempo de las preguntas. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Aníbal. La verdad que una charla muy, muy completa, muy clara. La tecnología me parece que nos ha ayudado. La fibrilación auricular sigue siendo un desafío, sigue siendo una enfermedad sistémica con una manifestación cardíaca muy clara a nivel estructural y eléctrico, y además con complicaciones extracardíacas, tanto de la enfermedad en sí como a veces de la terapéutica. Por eso es una enfermedad que hoy nos involucra a los hemodinamistas, a los electrofisiólogos, a los cardiólogos clínicos, a los neurólogos, etcétera, etcétera. Así que me parece muy interesante la perspectiva de tu especialidad. Vamos a empezar con los panelistas. Voy a pedirle, por favor, que desbloquee su micrófono al doctor Luis Aguinaga, que como todos saben es especialista en arritmia, y él va a hacer la primera pregunta. Doctor Luis. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias, Jorge, por la invitación. Realmente un placer escuchar esta disertación. Excelente presentación, doctor Damonte. Y bueno, un poco revisando toda esta historia de las indicaciones quizás no convencionales o no tan habituales, ¿verdad?, de los dispositivos de cierre de orejuela, quisiera un poco reflexionar desde el punto de vista electrofisiológico. Como usted sabe, en muchos lugares en el mundo, centros referentes en el mundo, ya es una práctica habitual el cierre de orejuela en las salas de electrofisiología. Y por diversas razones, por ejemplo, incluso acá en nuestro país o en nuestro caso, la ablación de fibrilación auricular se ha convertido en la ablación más frecuente de todas, por lo cual en más del 50% de las ablaciones estamos navegando, manejándonos en la aurícula izquierda, que siempre ha sido un poco la dificultad en los procedimientos que estaban relacionados a la orejuela o hacia las venas pulmonares, etc. Como hay registros, y he tenido la oportunidad de trabajar con Lucas Bersma, que es uno de los autores que mostró del registro, primer autor del registro Evolution, que es holandés, y fuimos compañeros de fellow en Barcelona, pude ver el procedimiento combinado de hacer ablación de fibrilación auricular y en el mismo procedimiento la oclusión de la orejuela, ¿verdad? Y de hecho hay un gran estudio que me gustaría pedir la opinión, ¿verdad?, que es el Option Trial, que intenta reclutar 1.600 pacientes randomizados, dirigido por la gente de Cleveland, que va a terminar el año que viene, que justamente está estudiando esta estrategia, ¿sí?, comparando NOACs versus cierre de orejuela en pacientes donde o se hace concomitantemente el cierre de orejuela después inmediatamente de la ablación de fibrilación auricular, o se hace de manera secuencial. Me gustaría saber cuál es la opinión de esa estrategia, hablando de lo no tan convencional. Bueno, muchas gracias. Primero que nada, Luis, quiero saludarte, es un gusto escucharte y un gusto escuchar tus comentarios. Me acuerdo que en el año 2011 ya tuvimos, también compartimos este tema en un congreso en Victoria, en Entre Ríos. Entre Ríos, Victoria. O sea que hace años que estamos los dos involucrados en esto, porque de vuelta algo que a mí me gusta que quede bien claro, este procedimiento no es o del cardiólogo intervencionista, hemodinamista o del electrofisiólogo, es de quien en cada lugar se comprometa con esto. A veces también puede ser de los dos en conjuntos y en muchos lugares es así. O sea que esto es una inquietud que hemos compartido y lo importante es que los pacientes tengan acceso, ya sea a través del hemodinamista o del electrofisiólogo, y en algunos lugares, como puede ser en Brasil, hasta un pediatra, algunos pediatras lo hacen porque han manejado, digamos, ese tipo de dispositivos. Lo importante es que el paciente tenga acceso, pero esto que acabas de decir,
yo creo que es un terreno muy provocativo y muy relevante desde el punto de vista de respuesta clínica, porque incluso la posibilidad de la realización simultánea me parece más factible que realizar un cierre de orejuela simultáneo con un TAVI. Si bien hay algunos estudios pequeños en esa parte, de cierre de orejuela y TAVI simultáneo, pero de no más de 50 pacientes, que mostraron que es seguro y factible. Hoy en día uno en el TAVI está yendo a un minimalismo donde no quiere usar eco transesofágico, hace anestesia local, y entonces hacer el cierre de la orejuela si el paciente tuviera indicación, porque tiene antecedentes de sangrado con su fibrilación auricular y demás, volvería a complejizar el procedimiento. En cambio, en el caso del procedimiento de la ablación, muchas veces ustedes están anestesiando al paciente, ya podemos hacer en el mismo acto, se podría hacer el cierre de la orejuela, y teniendo en cuenta que hay pacientes que por más que el éxito de la ablación en el tiempo se haya mejorado muchísimo en los últimos años, los pacientes siguen requiriendo anticoagulación. Entonces, muchas veces o por los antecedentes de intolerancia, de mal cumplimiento, de sangrado, contraindicaciones reales o por preferencia del paciente, resulta muy atractivo, teniendo en cuenta la evidencia previa, hacer la ablación y el cierre de la orejuela auricular izquierda. Bueno, Muchas muchas gracias. Muy gracias. clarito, Aníbal. Muchas gracias. Muchas Gracias gracias, a doctor ustedes. Luis. Ahora le vamos a dar la palabra al doctor Alejandro Martínez, que nos auspició un poco de anfitrión. No sin antes quiero remarcarle a todos los que están escuchando que en este momento han estado 70 personas escuchando la charla, lo cual demuestra el éxito de la convocatoria y la concurrencia. Alejandro, si querés abrir tu micrófono y hacer la pregunta, por favor. Hola, buenas noches. En primera instancia, saludarlo al doctor Aníbal. Excelente la presentación y muchas gracias de nuevo. La verdad que era un tema que nos interesaba a más de uno y sobre todo en particular. Siempre cuando se desarrolla algún dispositivo nuevo, tanto la cardiología clínica, electrofisiología, hemodinamia, nos lleva siempre a quizá en forma inconsciente a ponernos de un lado de una línea, al lado de la otra, sin hacer mención a ninguna palabra desagradable, y siempre en realidad todos vamos en la misma dirección y siempre en el beneficio del paciente. En cuanto al beneficio del paciente, en este tipo de patología, debemos pensar cuál es el beneficio clínico neto en el cierre de la orejuela, e indefectiblemente siempre comparado con los nuevos anticoagulantes orales, como bien usted dijo, ya estudios anteriores o antiguos comparados con la warfarina, siempre uno lo está pensando tanto desde el punto de vista de la cardiología clínica, este tipo de procedimiento, si bien es mínimamente invasivo, compararlo con los nuevos anticoagulantes orales, que ya una de las incógnitas ya parcialmente ha sido respondida por el estudio Praga 17, donde usted dijo la no inferioridad versus los nuevos anticoagulantes orales. También hizo mención usted al inicio de la charla de esta población a la que no debemos darle la espalda o tenerla bastante presente, que usted mostró un 20 o un 30% de discontinuación de los nuevos anticoagulantes orales, inclusive en los estudios, en los trials. Mi pregunta que me hago es, ¿qué porcentaje de la vida real discontinúa un medicamento que tiene un costo importante y siempre son pacientes añosos pensando en que están polimedicados? Inclusive usted habló de la vida real en el ensayo Garfield de un 30% de pacientes que no recibían anticoagulación, en América Latina un 40% que no recibía un tratamiento anticoagulante efectivo. ¿Y esto a qué nos lleva? Indefectiblemente a pensar en la costo-efectividad de este tipo de dispositivo. Mi pregunta, o quizá si tiene a su criterio o en su experiencia alguna referencia en cuanto a la costo-efectividad del cierre percutáneo de la orejuela izquierda
versus los nuevos anticoagulantes orales. Hay un estudio que se hizo en el 2015 en Estados Unidos donde se había evaluado esto, obviamente en el contexto en Estados Unidos. Yo no sé si usted tiene alguna reflexión al respecto sobre el costo-efectividad, que es lo primero que uno piensa cuando tiene que hacer un tipo de estudio, o un tipo de procedimiento inicialmente más costoso, o la primera impresión que le da tanto al paciente como al cardiólogo clínico. Bueno, gracias Alejandro, también es un gusto saludarte. Ese es un tema que es muy sensible en nuestro país, porque como vos bien decís, hay estudios de costo-efectividad hechos en Estados Unidos que muestran con respecto a la warfarina, el cierre de la orejuela auricular izquierda es costo efectivo a partir del 5º o 6º año, y con respecto a los nuevos anticoagulantes, y con respecto a la warfarina es costo efectivo, dado el bajo costo de la warfarina, alrededor de los 12 años recién. Pero el punto acá principal, más allá de eso, es que en nuestra región no tenemos estudios de costo-efectividad claros, sino que uno tiene que buscar, con toda esta evidencia disponible, cuál va a ser el costo. Por ejemplo, uno acá debería analizar cuál es el costo de las internaciones por sangrado en los pacientes que toman mal el anticoagulante, cuál es el costo del stroke recurrente o del stroke hemorrágico en los pacientes que también toman mal el anticoagulante y demás, y balancear todas esas cosas. Ese estudio en nuestro país, en nuestra región, no ocurre. Yo te voy a contar una experiencia personal, fue un estudio que hizo el Hospital Regional de Temuco, en el sur de Chile, donde me tocó ser proctor del inicio del programa de este procedimiento. Ellos tienen una población de 80.000 personas, pero una zona de influencia de 200.000 más, que viven en la cordillera, que van y vienen, que no iban a los controles para recibir warfarina, y que por razones también culturales y educativas y geográficas no concurrían, no se controlaban bien, y el costo de darle nuevos anticoagulantes versus cerrarle la orejuela, al hospital le cerraba perfectamente bien. Compraba tantos dispositivos por año, calculando el número de pacientes con fibrilación auricular que tenían, y es el lugar de Chile donde más se cierra orejuela auricular izquierda, y uno de los lugares de Latinoamérica donde más se cierra, a pesar de ser una población relativamente pequeña, porque es costo efectivo para la realidad geográfica y sociocultural de ellos. O sea que eso es un análisis que hay que hacer, y de vuelta, con la evidencia y con todas estas otras cosas, ver cuál es el traje más apropiado a la medida de cada uno de los pacientes que se nos van planteando, y en conjunto, multidisciplinariamente, el cardiólogo de cabecera, el electrofisiólogo, el que lo vio sangrar al paciente, el hematólogo que no lo pudo manejar bien, de vuelta el cardiólogo de cabecera que lo ve que incumple el tratamiento con los nuevos anticoagulantes, se sienta a ver con los que puedan hacer la intervención esta, bueno, qué experiencia hay, vimos que es segura aún durante la curva de aprendizaje, vimos que es exitosa en un alto, en un muy alto porcentaje, y bueno, hay que buscar esto. De vuelta, no pretende competir con la anticoagulación oral, esa es la piedra fundamental en el manejo. Es darle una alternativa más a quien queda expuesto a un evento tan devastador como tener un stroke cardioembólico, tener un arma más dentro de las posibilidades de tratamiento. Pero son muchos, aún cuando esto fuera restringido a un 10% de los pacientes con fibrilación auricular, es enorme la cantidad de pacientes que se podrían y que se deberían estar tratando. Bueno, muchas gracias. Perfecto, Alejandro y Aníbal. Gracias. Vamos a cederle la palabra ahora y vamos a pedirle que abra el micrófono al doctor Alejandro Palazzo, que es electrofisiólogo. Alejandro, ¿estás por ahí? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Se escucha? Se escucha perfecto, Alejandro. Buenas noches. ¿Cómo te va? Felicidades, Aníbal. Muy buena la presentación. Felicidades a la sociedad también tucumana con este evento. Bueno, yo un poco te quería hacer un comentario y pedirte tu opinión. Considerando que en nuestro país la principal tasa de uso de anticoagulantes son las vitaminas K, antivitamina K, por una cuestión social,
y que las mejores escuelas de anticoagulación en el mundo logran un éxito en el 60% con buenos estándares de anticoagulación, y ese quizás es el principal éxito que ha tenido los nuevos anticoagulantes, mejorar eso, pero no, sin lograr disminuir el riesgo de sangrado. Yo lo que veo con los oclusores de orejuela es que las indicaciones son muy estrictas, es decir, nosotros necesitamos elegir un paciente que a veces es muy difícil de encontrar en la vida real. Muchas veces vemos un paciente con un chat más de 2, que sabemos que por más que la ablación sea exitosa, el paciente va a continuar anticoagulado de por vida. Uno siempre tiene el deseo de quitarle esa situación, ¿no? ¿Qué consideración tenés vos al futuro? Si como nosotros, por ejemplo, en fibrilación auricular, no es indicación de tipo 1, pero a veces tenemos indicaciones donde si el paciente decide no tomar fármaco, puede realizarse el procedimiento invasivo. Es decir, hay una participación en la decisión del paciente, y eso por ahí en este tema no está tan contemplado. Y la otra pregunta es, hay evidencia bastante concreta en que las características morfológicas de la orejuela son predictores de riesgo de cardioembolia. Y si eso no podría también utilizarse como alguna pieza más para incentivar al paciente o para adjuntar algo más de evidencia para conseguir más pacientes, porque la verdad que con una tasa de éxito tan alta y con una baja tasa de complicaciones, uno se siente muy tentado a indicarlo, pero la realidad es que en nuestro medio es mucho más fácil recibir una autorización cuando el paciente es que es muy difícil de conseguir realmente. Sí, yo estoy de acuerdo con vos que si las indicaciones clínicas, un poco es lo que repasamos, ¿no es cierto? El paciente con contraindicación o con dificultad para el manejo de la anticoagulación. Ahora, la preferencia del paciente y la preferencia también del médico que conoce al paciente, del médico de cabecera que conoce al paciente, también debe ser tenida en cuenta. Fíjate vos que cuando uno ve la publicación de la FDA el 15 de marzo o 18 de marzo del 2015, directamente la FDA no pone recomendación, dice que el cierre percutáneo de la orejuela auricular izquierda está indicado como una alternativa a la anticoagulación oral en aquellos pacientes que a criterio del médico tratante se va a beneficiar más de un tratamiento local que de la toma crónica de anticoagulantes. Es decir, que en realidad, de vuelta, más allá de la evidencia y más allá de los criterios de selección de pacientes, que de vuelta el tema de la variabilidad de la anatomía de la orejuela, que es muy variable, si no se podrá cerrar con un dispositivo, se podrá cerrar con otro, y quizás dependerá en casos excepcionales de que sea muy pequeña o que sea muy grande. Yo te voy a decir la verdad que desde el año fines del 2009, cuando me hice el primer caso, hasta la actualidad, entre los casos propios del instituto y todos los casos que proctoricé de México para abajo, creo que hubo una sola orejuela que rechacé del eco transesofágico previo por muy pequeña y una sola por muy grande. Todas las demás se pudieron cerrar, es decir que un dispositivo o el otro, acá no importa, que esto es un efecto de clase, en definitiva, no es Watchman and Platzer, Wade Crest o otro, eso es una cuestión técnica de preferencia, de entrenamiento, pero con uno con otro se va a poder cerrar, y creo que de vuelta tenemos evidencia de registros y de estudios clínicos y seguimientos ya a 5 años, como es el caso de Protect IF y Prevail, donde nos permite que la decisión del médico tratante, en base a cómo conoce al paciente y también la preferencia del paciente, se pueden argumentar frente a un financiador. No sé si eso responde parcialmente o por ahí, porque hubo parte de la pregunta que medio se había cortado, pero no sé si responde la pregunta y la reflexión tuya, ¿no? Que me pareció muy interesante. Perfectamente. Y el otro comentario que le había hecho es que hay evidencia que hay características propias de la orejuela que son más trombogénicas, y si uno en un eco transesofágico encuentra esas características, si no es una sugerencia,
darle la seguridad que el paciente siempre esa orejuela va a estar ocluida, porque sabemos que el anticoagulante en algunas situaciones debe suspenderse, ¿no? Bueno, eso. Si no, se podría argumentar esa evidencia también como para indicar un oclusor. Los datos de que determinadas morfologías de orejuela, como coliflor, por ejemplo, cactus, son más embolígenas que una orejuela tipo ala de pollo o manga de viento, son datos observacionales, o sea que es un dato más que uno podría argumentar, pero en el contexto global del paciente y de la evidencia que sustenta la intervención. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Aníbal, Muy no bien. quiero Bueno, felicitaciones, Aníbal. Gracias. No quiero dejar de hacer un poco de una síntesis de lo que se ha ido preguntando en el chat. Una de las preguntas que son varias preguntas, pero las voy a sintetizar yo en una, es si después de la colocación de uno de estos dispositivos, los pacientes tienen que quedar antiagregados o anticoagulados durante algún tiempo hasta la endotelización. ¿Qué droga, qué combinación de drogas, por cuánto tiempo? Perfecto, porque ese es uno de los temas más relevantes. Como yo dije al principio, los primeros estudios randomizados de cierre de orejuela fueron versus anticoagulación, es decir, en pacientes que se podían anticoagular. Entonces, en esos estudios, los pacientes, por decisión de los investigadores, aún los que estaban en el grupo control tomaban warfarina, y los que recibieron un cierre de orejuela tomaban warfarina por 45 días, porque con el dispositivo de Watchman suele haber pequeños fuguitas de flujo hacia la orejuela, entonces hasta que eso se endotelizaba, querían que estuvieran 45 días por lo menos anticoagulados, después 6 meses con doble antiagregación plaquetaria y luego con aspirina de por vida, salvo que hubiera una contraindicación. Lo contrario es lo que pasa en los registros, porque los registros son de pacientes con contraindicación para la anticoagulación o con severas dificultades en el manejo de la anticoagulación. Entonces, en todos los registros que yo mencioné, el protocolo que se utilizó fue doble antiagregación plaquetaria con aspirina más clopidogrel, o por lo menos uno solo de estos antiagregantes plaquetarios durante 30 días. A los 30-45 días hay que hacer un eco transesofágico. Si en el eco transesofágico no hay ninguna evidencia de trombo adherido al disco del Amplatzer o al Watchman, al dispositivo que sea, se suspende ya uno de los dos antiagregantes plaquetarios, porque estos son pacientes con alto riesgo de sangrado, entonces no se los anticoagula, se los doble antiagrega o se los simple antiagrega, porque no hay ninguna evidencia observacional, que es la que tenemos, que tampoco los pacientes con un solo antiagregante tuvieron más chance de trombo relacionado al dispositivo en el seguimiento con eco transesofágico. Y luego del mes quedan con un solo antiagregante y siguen hasta 6 meses con uno solo, y después se puede suspender todo, salvo que el paciente, por otro motivo cardiológico, cardiovascular, tenga indicación de alguna antiagregación plaquetaria, arteriopatía carotidia, panarterial, patología aterosclerótica, la carga aterosclerótica del paciente que pueda determinar la necesidad de una antiagregación plaquetaria. Pero si no, el paciente podría luego de los 6 meses quedar sin nada. Bueno, Aníbal, creo que ha estado muy clara tu respuesta a esta y a todas las preguntas. Con esto voy a agradecerte muchísimo tu colaboración y tu predisposición para usar este medio que es frío, pero no fue tan fría la reunión. Creo que hubo muchos asistentes que todavía están conectados, 59 en este momento. Les quiero agradecer a todos los asistentes de tomarse el tiempo y a Aníbal especialmente por la colaboración con la Sociedad de Cardiología de Tucumán. Les mando un abrazo y damos por terminada la reunión. Esta reunión ha sido grabada, así que después la pueden repasar en la página web que hoy presentamos. Un abrazo a todos y cerramos la presión. Muchas gracias a todos. Un gran agradecimiento a todos ustedes y a la Sociedad de Cardiología de Tucumán. Un segundo, ¿me escuchan? Sí. Sí. Está la doctora Viviana de la Vega, que también está dentro del grupo de panelistas, que quisiera que ella haga su comentario o la consulta a Damonte. Con mucho ¿Está gusto. Viviana? Es que Viviana me dijo justo tenía un problema, me pasó por teléfono, así que por eso no la cité, Jorge. Ah, bien, perfecto. Estaba conectada, pero tuvo que salir, por eso no la nombré.
Ah, bueno, está bien, no lo sabía. Entonces, nuevamente, muchas gracias por tu buena predisposición. Agradecemos a todos los que han participado de la reunión y será hasta la próxima. ¿Ah? Muchas gracias a todos por la participación. Hasta luego. Hasta la próxima. Nos vemos. Gracias a todos. Muchas gracias y buenas noches. Chao.